Estos son inmensos, pero pensamos que con el pasar del tiempo, cada vez esto está siendo entendido mejor. Inicialmente, las primeras fases, tal como las planificamos, siempre son las más duras, porque es el tema de la resistencia natural que tiene el espectro nacional con respecto a una cosa como esta, porque vienen a la mente personajes tipo La Barría o el Conde del Guácharo o Arias Cárdenas y todas estas cosas. Entonces, todo eso son resistencias, mitos, prejuicios que hay que ir venciendo. Entonces, claro, en la medida que tengamos la posibilidad de tener el megáfono y posicionar los argumentos y poder comunicarnos con el país, eso se va a ir entendiendo, esto se va a ir entendiendo cada vez mejor. Y así es como vamos a ir logrando el apoyo de la gente. Un apoyo que va a ser cada vez más poderoso. De eso estamos totalmente convencidos. De eso estamos totalmente convencidos. Claro, tenemos que ir contra, por ejemplo, toda la autocensura de los medios de comunicación, el veto de los principales medios de comunicación. Entonces, bueno, estamos en la estrategia que tenemos de irnos a los medios regionales, utilizar muchísimo las redes sociales, los medios internacionales, y poco a poco, bueno, ir generando noticias que necesariamente vayan penetrando ese veto que nos tiene y lo vayamos erosionando con el pasar del tiempo y ver qué pasa. Evidentemente en el camino hay muchos otros escenarios, hay muchas otras cosas que pueden suceder, la enfermedad de Chagas, la muerte del tipo, mil cosas que cambiaría completamente todo el espectro de lo que estamos haciendo. Sin embargo, este es el plan A, pues, esta es la estrategia principal, hacer esto. Y en base a eso estamos planificando y estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. En base a esta estrategia número 1. Obviamente tenemos considerados otros escenarios, como estoy diciendo, pero pensamos que, bueno, que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en hacer que esta primera estrategia, bueno, se fortalezca y empiece a tener la pegada que tiene que tener.